Señores, bienvenidos a este viernes, el último programa de la semana. El sondeo es un programa de peso para un público que piensa. De manera que aquellos que piensan nos acompañan a esta hora. Porque hay muchos descerebrados que no piensan para nada. Y en la situación del país y del mundo está para pensarla. Y todo está para ser pensado. Que mira, Luis, debemos iniciar con dos notas luctuosas. El fallecimiento de del marido de la hija de Dani Agori, la colega nuestra, y de su esposo Rivas, el marido de ella, una joven pareja. Él murió en un accidente en la madrugada de hoy en la Independencia con Winston Churchill. Parece que él iba manejando a una velocidad excesiva y tuvo un accidente y falleció. Eso es terrible. Ese tema de los... Una joven pareja con una niña muy chiquita. Ese tema de los jóvenes en la madrugada, a mí me da terror. Sí. A pesar de que este era un joven ya casado, que tiene una niña, una bebecita. A lo mejor estaba haciendo alguna diligencia, porque también yo hubo ocasiones en que tuve que salir de madrugada con un niño, por ejemplo, con una fiebre en 40. Tener que salir, porque ahora a la farmacia tú llamas, y te digo, a esa hora, a las 4 de la mañana, a las 3 no te llevan las cosas, difícilmente, pero es más fácil porque allá tú sabes qué farmacia está abierta. Sí. Pero anteriormente, o las farmacias principales tienen un servicio nocturno, que aunque tú vas y tú encuentres y por una ventanilla te despachan. Pero anteriormente había que adivinar qué farmacia tú encontrabas. O había una famosa farmacia ahí en la Independencia, casi llegando al parque, que esa permanecía. Pero de lo contrario, yo recuerdo una vez viviendo por ahí cerca de Honduras, el sector de los maestros, los niños chiquiticos, salí yo como a las 3 o a las 4 de la mañana a dar bandazos por ahí a buscar una farmacia, a ver cuál estaba abierta. Entonces, por eso hay veces que los padres andan en la calle, pero haciendo diligencia. Sí. Los jóvenes no todas las veces están haciendo diligencia alguna. No todas las veces, muy difícilmente. Andan en fiesta. O están durmiendo o andan en fiesta. Sí. Y ya a veces con un par de tragos en la cabeza, o de otras cosas que son más que tragos. Y entonces ahí vienen finalmente los problemas. Sí, la otra nota luctuosa es la madre de Radamés Jiménez, que fuera Procurador General de la República, hombre dirigente del PLD, falleció. Su cadáver, según la nota que vi, que circuló ahorita en la televisión, a partir de la 1 van a exponer su cadáver en la funeraria Blandino. La madre de Radamés, que en la noche de hoy, a las 7:30, en la Biblioteca Nacional, se iba a poner en circulación una obra, déjame ver, se iba a poner en circulación una obra tengo entendido que de una hermana de él. Esto iba a ser bibliografía de Celeste Jiménez de Peña de Amarante. Bibliografía, esto iba a ser a las 7:30. Digo yo, iba a ser en la Biblioteca Nacional, porque esto habrá que suspenderlo, o no sé si harán el acto de allá, Radamés se quedará en la funeraria y se dividirán las actividades, pero una situación... No sospecha que no. Que lo más probable es que esto se suspenda. Hay varias cosas, Danilo, en el día de hoy. Tú fuiste al cumpleaños de Luis Abinader, ayer cumplió años. Y lo celebró con una misa. Con una misa. No me dijeron nada, si no yo hubiera ido. Sí. Yo hubiera ido porque yo hará cosa de algunos 3 meses que él me llamó. Inicialmente me estaba invitando a un almuerzo. No se hicieron los arreglos para el almuerzo, pero finalmente... Bueno, se convirtió en un almuerzo, pero un almuerzo particular. Pero después él tenía una actividad en una escuela de hotelería que tiene ahí en la Avenida Independencia, al lado del Jaragua, y convocó a varios representantes de los medios. Ahí habían varios amigos de los medios de comunicación, y yo estuve. Entonces, al final del recorrido que se hizo, perdón, no es la escuela de hotelería, es de medicina. De medicina, porque recuerdo que
se visitaron, en el recorrido se visitó una serie de laboratorios que tienen ellos, modernísimos, una serie de cosas modernas que tiene, donde los estudiantes antes hacen sus prácticas y incluso vienen gente de fuera, estudiantes de fuera, y los reciben allí. Está muy bien equipada. Eso es al lado del Hotel Jaragua, en la parte izquierda del Hotel Jaragua, en la Avenida Independencia. Sí. Y entonces, bueno, después del recorrido, entonces nos invitaron a un almuerzo que se hizo ahí mismo, en un salón, en una parte. Pero lo de ayer vi ciertamente que él cumplía años, pero no, nadie me invitó y yo a donde no me invitan yo no me aparezco. Sí, tampoco nos invitaron al hotel, a la inauguración del hotel de Antonio Marte. Ah, sí. Una importante inversión. Esto era una villa que él tenía, eso era un refugio familiar, y entonces él decidió convertirlo en un negocio, un lugar para... Inicialmente va a comenzar con unas 50 habitaciones, después 56 habitaciones. Y después otras 50 más, sí. Y para alquilarlo. Debe ser un lugar muy bonito. Sí. Allí hay piscina, hay río. Por supuesto, de todas esas cosas. Y entonces todavía conserva la villa allí, pero tiene entonces este lugar. Si yo tuviera cuarto, yo hiciera algo así en Ocoa. Claro. Pero por supuesto que yo no he sido guagüero. No. Pero ahora yo será admitido en la zona ahora, Antonio Marte. Sí, porque ya es un hotel de turismo ecológico. Interesante proyecto. No, el proyecto, según las descripciones, es muy interesante. Pero tú sabes que ese sector es un poco chis, y verdad lo es. Antonio Marte dio 3 tirpes, yo no sé si lo admitirá, si él ingresará a ese sector, o ya tiene las credenciales para ser miembro importante. Y si no, ellos se lo pierden, porque si no, él seguirá solo, porque vean acá, o lo admiten o él sigue solo. Así porque vean, él seguro que él consigue su financiamiento para... Él sabe cómo agenciarse su financiamiento. Fíjate cómo él trajo una flotilla grandísima de vehículos y se la financió a un grupo de choferes. O sea, él consigue su financiamiento, él no está atado a ningún, ni a un banco en particular, ni a ningún grupo choferil, sino que él es él y sus circunstancias. Sí. Yo ya he dejado de decirse sindicalista, se dice empresario del transporte. Es que él es un empresario. Y lo es. Él es un empresario del transporte y realmente un hombre de visión de negocio. Fíjate cómo a él se le ocurre de esto, que es un coto familiar, hacer un proyecto económico, ecológico, económico. Sí. Eso es importante. Eso es muy creativo. ¿Sabes? Muy creativo, y además yo creo que los dineros deben reproducirse, deben invertirse, deben reinvertirse. Sí. Eso es lo que, si todos los grandes empresarios hicieran eso, qué mejor manera de ayudar a su país, de ayudar a su propia imagen, a su nombre, a su familia. Sí. El hecho de invertir, crear empleo, pero no todo el mundo hace eso. Guardan los cuartos ellos no sé para qué, porque no se los pueden llevar después cuando se mueren. No. Pero fíjate, tú y yo sabemos que Magín, el de la Dirección General de Impuestos Internos, anda con la mocha en la mano, a veces acosando casi de manera excesiva. Sí, acosando a los chiquitos. Sí. ¿Conatra en qué condiciones pagará impuestos como empresa o seguirá como sindicato? No, porque bueno, es que es doble, porque es doble condición, porque ella es una empresa o un sindicato que se maneja con visión empresarial. Pero ya debería pagar los impuestos. Pero se supone que está pagando impuestos. Porque pero hay una cantidad de sindicatos que pertenecen a Conatra. Acuérdate que esa es una confederación de sindicatos que ya no son sindicatos sino empresas particulares y funcionan como empresas. Por eso ellos van. Las empresas son las grandes. Hay muchísimos. Pero son grandes. Ventorrillos de sindicatos. Cualquier 200 millones nada para eso. Sí, pero hay muchos pequeños, hay gente que, no te creas, hay gente que está pasando la de Caín ahí, por ejemplo, los que no son dueños de los carros. Que tienen que producir lo del dueño del carro, lo del gasto del carro, lo de ellos entonces, y entonces lo que supuestamente... Iba yo a decir que lo que van a ahorrar, ¿qué es lo que van a ahorrar? No van a ahorrar pero nada. Realmente, esa gente vive el día. Realmente viven el día a día y
generalmente muchos de ellos pasan mucha crujía porque la gasolina está carísima, hay muchas opciones de transporte y no te creas, tienen sus dificultades. Pero bueno. Lo que sí ellos deberían es arreglar el tema de la disciplina y de la calidad de los servicios. Sí, eso sí. Que sean eficientes y que no sean riesgosos los servicios que ofrecen, que no necesariamente, no todas las veces es así. Pero bien, vamos a ver. Tú sabes que hay cosas que arreglar y por ahí vienen unos 6 vagones del metro, la segunda línea. Sí. Que hace tiempo que están pedidos y no sabía yo que había que construirlo, eso hay que pedirlo. Sí. Y entonces, porque por eso, yo que estaba haciendo algunas críticas, decía, bueno, pero ¿por qué es que el metro, la parte 2, la línea 2 se ha dilatado tanto? Es porque ese no es el proyecto del actual gobierno, es un proyecto de Leonel. Pero no, uno de manera precipitada piensa o dice esas cosas y resulta que no es así. Es que, según el dato que vi el otro día, la explicación que se dio, y no tengo por qué no creerlo, es que esto hay que pedirlo, meterse en una lista de espera. Sí. Y habían, qué sé yo, ¿cuántos países que estaban adelante? Bueno, Luis, solamente con los metros que está haciendo China, ya es suficiente para... Sí, pero depende de cuándo China lo solicitó. Es que China, yo recuerdo cuando fui allá, hace unos 10 años. Ellos están haciendo... Hace unos 10 años, yo fui en el 2010, hace 8 años. Cuando fui allá, yo referí que habían 9 metros. Sí, y entonces ya estaban ellos delineando construir el 10º. Sí, no, claro, me dirán que la población, superpoblación que hay allí, la extensión territorial con relación a nosotros, que somos un puñito, es totalmente desproporcional. Pero como quiera, tienen la visión de que a través del tren o los metros, el metro, es como se puede resolver el problema masificado de transporte de carga y de pasajeros. Y Panamá se ha entusiasmado muchísimo con el metro nuestro. O sea, hay mucha gente, muchos países que están iniciando esta construcción y por eso la demanda es muy importante. De manera que estos vagones que ya vienen por ahí, esto habrá de dinamizar un poco el servicio y mejorar la calidad del servicio y ojalá que se termine ya definitivamente el tema de la segunda línea del metro para que entonces se pongan los ramales, por ejemplo, que van para los Alcarrizos. Sí, ya el Alcarrizo y otro. Y tú sabes que... Y también a Ciudad Nueva, porque resulta Nueva. que... Pero eso sí ha suspendido, está en suspenso. Eso está suspendido. Sí. Eso está suspendido. Y es una obra importante. Pero eso hay que hacerlo, porque ven acá, sí. Coger para... ¿Tú te imaginas venir de Villamella para el Conde, para el Malecón, allá abajo? Sí. Lo bueno que sería, porque realmente ahora hay que quedarse lejísimo. Y eso se suspendió, pero eso hay que hacerlo. Obviamente. O sea, y hay algunas obras que están suspendidas o están muy lentas. El tema ¿cómo se llama esto? La prolongación de la 27 de febrero, con la 6 de noviembre, con la... ¿Cómo es que se llama la calle que viene allá arriba, que pasa por Herrera? Todas esas... Y siempre a ti te prometieron, porque tú lo has demandado, y es verdad, el subnivel en la Isabel Aguiar con la 27. Ahí era que decía la Isabel Aguiar. No, eso lo prometieron desde cuando Diandino era secretario de Obras Públicas en el gobierno de Leonel Fernández. Eso... Y es importantísimo, porque me dicen que ahí se forman unos tapones. Pero que yo no sé, depende de la visión que tenga, a veces el gobierno central, pero otras veces un determinado secretario. Recuerdo que cuando estaba Jimmy Durán en Obras Públicas, había alguna lentitud en el desembolso de los recursos, pero también, o por eso más bien, había lentitud en ciertas obras. Entonces se puso a Diandino Peña en Obras Públicas para que dinamizara eso. Había un cuello de botella en Baní frente a la fortaleza, tú recordarás, de la policía. Y entonces no se resolvía el problema ese del puente. Diandino lo nombraron obra pública y eso yo creo que fue en 3 meses. Eso fue de ahora para ahorita que resolvieron ese problema. Entonces, y se anunciaron varias obras, entre ellas eso ahí, de ese cuello de botella que hay en la Isabel Aguiar con 6 de noviembre, con la prolongación 27 de febrero. Está supuesto a pasar por debajo un túnel o un elevado.
Y eso resolvería ese tapón que hay allí. Eso es un problema. Claro que sí. A todas horas. Y eso hay que resolver. Lo que está a mitad de camino, porque si tú te pones a ver, tú vienes la 6 de noviembre y después llega un ramal a la izquierda que está bloqueado, que hay un hoyo más para adelante, pero el hoyo no sé a dónde sale, no acaba de salir. Yeah. Y entonces, y hay unos cuantos ramales que están comenzados, pero no terminados. Eso hay que concluirlo, pero el asunto es de recursos. El gobierno hay algunas obras, como es lo de la circunvalación de Baní y de otras provincias. En el caso de Baní, que yo creía que lo iban a hacer, había una disputa tremenda, porque eso en los pueblos se da eso. Uno quiere que las cosas le pasen por aquí, otro que pase por allí, en función de los intereses particulares, la plusvalía que le da cuando pasan una obra pública, una carretera o un puente. Entonces se pensaba que tirándolo por el lado de abajo, al lado izquierdo, de aquí hacia allá, eso iba a darle valor turístico, porque se iba a acercar al mar, y esas tierras de por ahí va a coger valor y demás. Pero hablando con Arturo Santana, un banilejo con el que con frecuencia me comunico, él me dice que no, que eso va por la parte norte, por la parte alta de Baní, que porque por ahí el trayecto es más corto, apenas son 17 kilómetros. Lo comienzan de aquí adelante, antes de llegar al pueblo, va subiendo por ahí, por la parte alta de la población banileja, el poblado de Baní, propiamente, y entonces a cruzar a la recta de Galeón por allá. 17 kilómetros, eso no es nada con relación a si lo hicieran por abajo, tendrían que hacer un recorrido tremendo, la inversión sería mucho más alta y por tanto las posibilidades de ejecución se pondrían más lejos. Pero que a todo esto no se está moviendo ni siquiera un tractor allí. No hay nada. Entonces, no es así. Hay muchas obras que están paralizadas, porque también está el tema de Punta Catalina, que todo ha sido el buque insignia del gobierno. Nosotros hemos defendido ese proyecto, ojalá que todo salga bien allí. A mí, yo sigo insistiendo, la partecita que no me gustó fue que esto fuera construido en tierras ajenas. Eso había que declararlo de utilidad pública primero, y después de declararlo de utilidad pública, pagarle a los dueños, y llegar a un acuerdo con los dueños, que son los vicini. Yo no sé si porque son los vicini que no lo han declarado de utilidad pública, pero lo cierto es que esto va a ser arrendado por un periodo de 20 años. 20 años. Entonces, a mí esa partecita no me gusta. Y recordemos que la comisión que se creó para estudiar el proyecto de Punta Catalina y para darle confiabilidad a las recomendaciones que se hicieran, recomendó varias cosas, y entre las cosas más importantes que recomendó estuvo la compra de los terrenos. Y eso no se ha hecho. Lo que se ha hecho es un arrendamiento. Y ese arrendamiento a 50 años que va más allá de quién lo arrendó, a quién se lo arrendó, todo lo que somos observadores, ninguno vamos a estar en esos tiempos, de aquí a 50 años. Entonces, bueno, vamos a dejar a las generaciones por venir un problema, porque yo creo que es un problema. Claro. Tú sabes que algo en lo que nosotros no estuvimos de acuerdo fue en que se emprendiese la reconstrucción, reparación y todas esas cosas de 52 hospitales. Ahora con la lluvia, sí, han salido a relucir muchísimas situaciones difíciles. Hay un hospital que hasta se inundó, la OISOE ha dicho que fue que se tiró basura en la azotea y cosas. Eso es un cuento de camino. Bueno, un grupo de la gente del hospital dice que eso es mentira, que no es así. Pero claro, eso es una mala construcción, una mala supervisión. Ahí hubo falla de todos los tipos. Falla de todos los tipos. Entonces, ¿qué te digo? Una buena intención del gobierno de construir. Yo no sé por qué se metieron con un proyecto tan ambicioso de 50 y tantos hospitales a un mismo tiempo, porque eso tenía que hacerlo, porque yo no sé dónde era que metían a los enfermos. Los enfermos junto con los bloques y las varillas y el cemento. Sí, algo que no es adecuado. Que no es adecuado. Y entonces, a un mismo tiempo. La intención fue buena, vamos a resolver muchas cosas, pero entonces, con tantos problemas a un mismo tiempo, eso creó otras situaciones
como fue la falta de control, la falta de un seguimiento, porque yo no creo, si estas cosas hubieran estado en manos de Obras Públicas, que es la institución madre la que debió encargarse de estas cosas, probablemente hubiese sido diferente, porque Obras Públicas tiene una estructura más grande, tiene una mayor capacidad de supervisión y demás, pero a los gobiernos, desde cuando Balaguer tenía a don Bebecito Martínez al frente de esa institución, porque le cambiaron el nombre, era constructora y otra supervisora de obra del Estado. Ajá. Después, cuando Hipólito Mejía, eso lo refundieron en una sola empresa. Sí. Y después volvió el presidente Fernández y se quedó así, supervisora, porque fíjate cómo era supervisora de obra del Estado, no constructora de obra del Estado, esta es constructora de obra del Estado. Sí, bueno, porque... ¿Y quién supervisa? A nadie. No. Incluso la supervisión está mal y eso lo evidencian estos hospitales con falla y el caso de una escuela que se cayó la pared, otras escuelas que se han inundado también. Porque realmente se vendió... Mira, yo creo que vendieron solares hasta en el mar, en este caso, con el tema de los recursos del 4% de la educación. Sí. Entonces esas son de las cosas que engañan a los gobiernos, Hay gente que quiere pasarse de listo. Entonces, si el 4% no alcanza para pagar a los compromisos, las responsabilidades que se han contraído. Yo tengo un amigo en mi provincia, en Ocoa, que tenía un invernadero, lo quitó cerca de su casa, quitó el invernadero en Sabana Larga para construir de las escuelas estas de sus modelos, ¿cómo es que se llaman? Que las tandas extendidas. Sí. Entonces, son unos modelos con varias casitas de distintos colores y una cuestión con una presentación muy bonita. Y bueno, pues esta obra va a mitad de camino y a él no le han pagado un solo centavo. O sea, él ni tiene lo que producía el invernadero, ni tiene lo que le deben pagar, porque él cedió sus terrenos, vendió sus terrenos al Estado, a educación. Y no le han pagado un centavo. Tú sabes que le deben a mucha gente. Que a propósito de eso, ha levantado comentarios diversos y espero que reaccione el ministro de Educación, que el joven profesional que dice que estudió fuera y vino a este país a aportar, que ganó el concurso del pupitre dominicano. Yo lo estuve mirando anoche. Sí, resulta que a él hicieron un pedido y él dice, el pedido no se ha materializado, yo estoy esperando y la cosa no ha marchado como se supone que debió haber marchado. No, a él lo han engañado, sencillamente. Sí. Yo estuve mirando eso y da pena. Yo debí habérselo mandado al director para haberlo puesto, porque hubo lo siguiente, un concurso para crear el pupitre dominicano. Qué excelente Entonces, idea. Él ganó el concurso. Él incluso fue a hacer una maestría afuera, en sus estudios profesionales. Parece que es un joven profesional muy preparado. Muy preparado. Él gana el concurso. El concurso implicaba $1.000.000 al ganador. Bueno, pues él ganó, dice, se cumplió en la primera etapa. Le entregaron su $1.000.000. Hicieron un acto en Palacio, donde apareció el presidente de la República cuando se le entregó el dinero, se le hizo el reconocimiento. Y entonces le prometieron que, como parte del asunto, le iban a hacer un primer pedido. Para iniciar un emprendedurismo, una empresita que fuera creciendo. Bueno, pero esa parte no se cumplió. Él se quedó esperando, él se ha quedado desengañado, porque después todo el mundo... Y dicho sea, como dicen popularmente, ahora se ha quedado pensando los pupitres para cuándo. Los pupitres para cuándo, y la palabra para cuándo también. Exacto. La palabra cuándo se va a cumplir. Porque se supone, mira, Danilo, la institucionalidad debe algún día consolidarse, debe robustecerse. La seriedad debe practicarse con el ejemplo, y quien debe dar el ejemplo es el Estado, el Estado dominicano. Entonces, resulta que desde el Estado, a través de los gobiernos de turno, en el tiempo, porque yo no me refiero a nadie en particular, porque eso es igualito en todo el tiempo. Siempre vienen los funcionarios, se buscan los amigos se acercan, o los relacionados, o los recomendados,
Entonces, bueno, vamos a hacer negocio. Entonces se hacen negocios y no importa que el otro sea un suplidor tradicional, sea un suplidor acreditado, calificado, cuyos productos ya se ha comprobado que sean de calidad y que llenen los requisitos. Eso no importa, sencillamente funcionario nuevo, suplidor nuevo, funcionario nuevo, negocio nuevo. Y entonces le buscan la forma y entonces dejan fuera a los otros. Y no debería ser así, porque no es que sea siempre los mismos, pero sí es que en este caso hubo un concurso, él ganó su concurso, le dieron el premio, hacen un acto en Palacio con el presidente de la República. Eso es poner al presidente de mojiganga. Ajá. O presentarlo como incumplidor. Claro. ¿Quiénes son los culpables? Los funcionarios que tienen que darle el seguimiento a las cosas y cerrar los casos. No era el presidente el que tenía que estar. Aquí no es el presidente el que ha quedado mal. Se ha hecho o se hace quedar mal al presidente, pero no es el presidente. Los presidentes no tienen que estar en todo. Ajá. Por eso están los funcionarios en cada rama, en salud pública, en educación, en el agua, en las distintas ramas, en las obras públicas, para que sean ellos los que se encarguen. Y por eso se hacen los consejos de gobierno, para delinear las políticas de gobierno, políticas de Estado. En esas reuniones se pasa balance a ver lo que se ha aplicado, lo que falta por hacer. Pero resulta que no, cada cual quiere hacer las cosas a su manera, manejarse manga por hombro, como dicen, y no se le da seguimiento, a los temas institucionales. Y se queda mal con este joven, se hace quedar mal al presidente, pero al mismo tiempo se castra la oportunidad, la iniciativa de un joven emprendedor que legítimamente, de buena lid, se ha ganado un concurso y que ese concurso tenía unas bases, tenía unas reglas de juego. Entonces, ¿quién es el que queda mal o queda de tramposo? El Estado. En este caso, a través del Ministerio de Educación, que se supone que es el que tiene que no debería ser que Educación contrate pupitres. No. Debe ser que cada institución, ¿por qué Salud Pública tenga que comprar las batas de los médicos y comprar las inyecciones, la que sé yo qué cosa? Por ejemplo, cada institución hay que aportarle los recursos y suplirle los instrumentos, los equipos y la materia prima que necesite, pero no tiene que estar, por ejemplo, cuando Educación estaba construyendo escuelas y estaba, qué sé yo. Todas esas cosas deben ser descentralizadas. Ahí Educación lo que debe es tener el presupuesto de la educación. Y de la educación implica construir escuelas, construir qué sé yo qué. Y entonces, bueno, ¿quién tiene que...? De ese capítulo de educación, lo que tenga que ver con construcción de escuelas, debe ser canalizado a través de una oficina especializada que lleve el control, pero como obras públicas, como sombrilla, como órgano cúpula del sector construcción, es que debería tener el control de esto. Pero no, entonces se crean organizaciones satélites, que yo no sé por qué y para qué. Por ejemplo, tenemos un plan de reforestación, tenemos unas políticas medioambientales y hay un Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, pero ahora se crea la oficina de qué sé yo qué cosa, de apoyo a la reforestación, a qué sé yo qué. Hay un amigo ahí, mayor general, eso está adscrito a la presidencia de la República. O sea, vamos a reforestar o vamos a crear políticas de medio ambiente o medioambientales desde la presidencia de la República, habiendo un ministerio de medio ambiente. ¿Qué es lo que tú haces? Socavarle el presupuesto, socavarle las posibilidades o chocar, confrontar las políticas de una institución con la otra creada, con instituciones paralelas. Lo que hay es que fortalecer. Ahora, usted quiere, es un hombre experimentado porque estuvo en lo que fue Foresta, el general Pichirilo. Usted quiere a este guardia ya preparado, especializado y aprovechar su experiencia. Nómbrelo director de medio ambiente, ministro de medio ambiente, y entonces, y déle todos los poderes y todos los cuartos y todos los apoyos. Así es. Y entonces centralicemos todo por ahí,
Pero no, entonces tenemos una dirección de medioambiental paralela al Ministerio de Medio Ambiente. Sí. No debe ser así, yo insisto, si es un guardia preparado como lo es y un técnico calificado que tiene muchísimo, lo conocí muy joven, creo que teniente en la antigua Foresta, cuando estaba Candelier allí. Es un técnico calificado. Nombre los ministros, a un ministro de la Guardia y otro ministro guardia de Medio Ambiente. Claro, ¿y qué importa? Porque si tiene la calificación. Pues si tiene la calificación, tiene las calidades, las capacidades, ¿por qué? Nombre los ministros, pero no, entonces lo tienen allí en una oficina, en una función paralela, que lo que hacen es quitarle fuerza al ministerio, sí, y que la institucionalidad se ande chocando. Entonces, así como ese caso, hay muchos otros que no deberían. Debemos irnos a la... Hace rato que debemos irnos a la pausa. Vamos allá y vamos a ver qué cosas quedan. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo Popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a 1 año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bueno, Danilo, el tema de la Junta Central Electoral, ayer se pronunció el presidente Castaño Guzmán y decía que ellos van a seguir adelante con su resolución. Pero sí hay un ingrediente positivo que formaba parte de las recomendaciones, de las sugerencias que se le habían hecho y que debió haberse hecho antes de dar a conocer esta disposición, que creo que no es una resolución, la disposición que emitiera
limitando el accionar de los partidos políticos y que ya se ha establecido que es un procedimiento irregular que viola preceptos constitucionales, derechos constitucionales, que son derechos fundamentales. Entonces, que era la convocatoria a los partidos, para escuchar su parecer y buscar algunas alternativas. Bueno, no se hizo eso antes, pero ahora dice la Junta que lo va a hacer para establecer una especie de reglamento para que norme. Fíjate que no es un asunto de ley, es un reglamento. Un reglamento no está nunca en la vida por encima de una ley, y menos de la Constitución, que es la ley de leyes. Pero bueno, se le está tratando de buscar un bajadero, aunque el magistrado Castaño Guzmán insiste en que van a encaminar en las instancias que sea. Si él lo encamina eso al Tribunal Constitucional, se le va a caer. Yo entiendo que sí. Entonces, pero yo lo que creo es que deben buscar alguna alternativa, algunos bajaderos allí. Tú sabes que aquí uno de los problemas es que ese es un tema. Acuérdate una vez que en el periodo de los 12 años se discutió si había que pedir permiso por una marcha o no, todas esas cosas. Todas esas cosas aquí se dejan caer, la discusión no se toma permiso. La experiencia. A veces daban el permiso y después como quiera atracaban a la gente y estaba el preso ñango. Eso es violatorio. Tenía que ser que ya en el periodo electoral. Sí. Que si no está en el periodo electoral, entonces nadie podía hacer campaña. Así, acuérdate tú que pero los gobiernos, en ese caso, los mítines del Acuerdo de Santiago eran desbaratados a tiro. Y sin embargo, las inauguraciones del doctor Balaguer, los actos oficiales, todo eso se hacía sin ningún problema. Exacto. Y eran actividades electoralistas. Eran actividades propiamente políticas, pero eso era permitido, pero a la oposición no. Entonces yo creo sí que de todas maneras es necesario que con reglamento, como sea, llámesele como se le llame, pero un reglamento en el que se afinen algunas cosas con los partidos políticos, se pueda disciplinar un poco y se pueda acortar este accionar que hay con la Nicolai, con la inversión de recursos, con todas estas caravanas, con todas estas cosas que prácticamente se pasaban los 4 años en esta actividad. Y es un sentir de amplios sectores de la población de que esto se le pusiera algún tipo de regulación. Sí. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es válido el esfuerzo y la iniciativa de la Junta Central Electoral, aunque la Junta no ha querido dar el brazo a torcer, no ha querido ni echar para atrás la disposición, ni tampoco reconocer que es violatorio de la ley. Él insiste que no, el presidente de la Junta, los miembros, que no, que eso... Y eso es para tratar en la práctica de establecer algunos controles, o sea que de nada conseguir algo. Yo creo que eso es bueno porque es justamente parte de las cosas que se han estado demandando desde hace mucho. Sí. Tú sabes que esas cosas hay que realizarlas y a veces hay que contextualizar las experiencias. Por ejemplo, ahorita se está conociendo medidas de coerción a la patrulla que mató recientemente a un raso. Tú criticabas y censurabas la forma en que esas patrullas se estaban comportando los otros días. Y poniendo las cosas en el mejor de los sentidos, esta patrulla es susceptible de censurarla por no haber aplicado adecuadamente el protocolo policial. El protocolo policial, por lo mínimo eso, ¿no? Dice que la cosa era mayor. Yo oí al jefe de la policía decir que no sé. Lo que pasa es que estos eran unos delincuentes, yo lo voy a decir bien claro. Estos eran unos delincuentes que andaban vestidos de policía, que estaban macuteando ya. Había una práctica delincuencial de esta gente, de estar macuteando a este joven, Manuel Merán Maldonado, un raso, creo que apenas tenía unos 26 años. Sí, era muy joven. Jovencito, metido en la policía y cumpliendo con sus responsabilidades. Entonces él estaba acostumbrado a pasar por allí, incluso yo no sé si era que lo macuteaban, porque aquí se utiliza, dice el titular, que el raso de la policía murió en medio de un macuteo. A él lo iban a macutear o porque no se dejó macutear ese día, pero él dice que muchísimas veces le dio dinero para la cena a esa misma gente. Esa gente lo conocía a él, pero que a cada rato lo paraban sabiendo que era policía.
Y en la discusión que se armó allí, porque ellos lo mandaron a parar, y entonces estaba al oscuro, él salió huyendo. Sí. Dice que no se dio cuenta, dice la novia, que ellos no se dieron cuenta de que lo habían sido mandado a parar. Decían varias cosas, porque los periódicos inicialmente yo leí que era muy oscuro y que entonces se paró más adelante, pero que le tiraron un tiro al neumático. Y entonces después uno a la cabeza a él. Entonces la policía también en esto, y valga como recomendación saludable, la policía tiene que ser más cuidadosa con el tema de cuando recibe el uso que le da a esas informaciones iniciales que recibe de las patrullas o de los destacamentos y demás. Tiene que, cuando se trate de algunos casos un tanto espinosos o que envuelvan sangre, que envuelvan crímenes, tiene que ser más cuidadosa. Primero, disponer una investigación antes de ofrecer un informe, una nota informativa a la prensa, a la opinión pública. Porque aquí el vocero de la policía había dicho que se había hecho eco del informe que dieron los delincuentes estos vestidos de policía en la calle, diciendo que se le había, en una discusión, en una situación confusa, se le había escapado un tiro al que mató al joven policía. Resulta que antes de escapársele ese tiro a ese policía, se le había escapado una galleta también a otro de los acompañantes. Ajá. Entonces se escapó la galleta y después se escapó un tiro y lo mató. Entonces, además, se ve que esos tipos allí, de que antirruido, lo que estaban tenían un puesto allí, un punto de peaje, un punto de atraco. Era lo que tenían. Fíjese que al estar sospecha, no, eso era así. Era un punto de atraco lo que tenían allí. Eran atracadores vestidos de policía. Porque no hay otra razón para que manden a parar a alguien que porque llevaba una música, qué sé yo. Yo te pregunto, ¿es verdad que aquí se está contaminando todos los días a la gente con la estridencia con que se manejan muchos aparatos musicales por ahí y muchísimas cosas? Y la policía pasa por el lado y no hace nada, no resuelve nada. Entonces, aún así, que le estén explotando los oídos a los vecinos, a la gente que está en las iglesias, que a veces hay una bulla al lado, o las escuelas, los colegios, que a veces hay una bulla al lado, o una estridencia, no una bulla al lado. Aún así, yo te pregunto, ¿hay derecho a tirarle a matar a un ciudadano aún esté violando la ley? No. Al que se viola la ley, se le aplican las acciones correspondientes dependiendo de qué se trate. Y el librito es claro, dice, por tales y cuales cosas implica tales y cuales... en este caso eran 3 policías que podían reducirlo a la obediencia en caso de que él se hubiese revelado, que no se reveló, tengo entendido. Entonces, que hubo un forcejeo, no, un forcejeo no, eran 4, le cayeron 4 a 1. Sí, a Dan. Le cayeron 4 a 1. Y este joven, policía, pero joven, realmente no estaba en condiciones de dejarse maltratar y se enfrentó con ellos. Y estaba desarmado. Y estos desalmados, pero armados, lo mataron, no sabiendo que era que era un compañero de armas, un miembro de la institución. Así pudo haber sido cualquier ciudadano, le hubieran quitado la vida igualito, pero que ya que en el caso de él lo conocían, porque él se había parado varias veces a darle que para la cena a ellos. Entonces hubo una vez que le tuvo que dar 2,000 pesos. Entonces lo estaban extorsionando, que yo no sé por qué él no lo denunció. Porque él, si no era pana, como dicen los bebitos, de ellos, entonces, y él se sentía extorsionado por ellos, eso dicen ahora los familiares, si él se sentía extorsionado por ellos, debió denunciarlo. Ahí hay un departamento de quejas en la policía, o de, ¿cómo es que se llama? El departamento de Asuntos Internos. Asuntos Internos, reportarlo a Asuntos Internos, y se hace una investigación, y entonces, porque no es verdad, si él es policía que vaya, entonces, o vaya al Departamento de Asuntos Internos, o vaya y le pida una cita al director de Relaciones Públicas, al vocero de la policía, y diga, pero mira, a mí me está pasando esto, hay esta situación, entonces de denunciarle en qué punto es que está esta gente para que resuelvan el problema, porque es que así hay gente que a veces no calla demasiado y no dice las cosas. Yo recuerdo cuando en el gobierno de don Antonio Guzmán, que había una vez un departamento policial X por ahí, en el sur del país.
había un comandante que era el que estaba dirigiendo las rifas, eso generalmente pasa, estaba dirigiendo los atracos, el asunto de los cuatreros, todas esas cosas. Tenía una cantidad de negocios montados, delincuenciales, y tú sabes que en los pueblos, don Antonio tenía la ventaja de que mucha gente lo conocía y don Antonio le ponía mucha atención a esa especie de patriarcas que viven en los pueblos, gente de mucho respeto, de mucha tradición y de mucha seriedad, producto de su comportamiento, de su trabajo, de sus años y de muchas cosas. Son gente creíbles, o han sido en el tiempo. Ya no se le da mucho caso a eso, no se le pone mucho caso a eso, pero antes existía eso y don Antonio escuchaba. Sí. Y alguien de esa población sureña le dice a don Antonio, mire, en mi pueblo está pasando esto. Y usted sabe quién es que está dirigiendo eso. El comandante policial. Y yo recuerdo como ahora que a ese comandante policial lo mandaron a buscar de aquí con una perrera de esa misma que usaban los policías. Sí. Y dos policías motorizados, 2 franqueadores. Y a ese señor lo amarraron, como a don Antonio le gustaba amarrar amarrar a cierta gente que tenía malos comportamientos. Sí. Amarraron a ese tipo, ese coronel. Lo amarraron y lo tiraron ahí. Y lo trajeron a la Chirola. Pero hubo un presidente que escuchó. Sí. Y hubo quien denunciara. Entonces, esas cosas, eso a propósito de... A veces hay mucha gente que denuncia, pero como tú dices, a veces no se escucha. Y parece que tendremos que irnos por ahí mismo. Claro, se quedan muchas cosas, que nos queda un corte comercial, de manera que vamos a irnos por ahí, lo ponemos y nos vamos ya hasta el próximo lunes, cuando estaremos con otro sondeo. Y esta noche con la repetición de estos comentarios a las 11:30 por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. Pagar la tarjeta, pagar el impuesto. ¿Verdad que yo lo puedo hacer aquí en el salón? Resuelve cada una de tus diligencias bancarias a la vuelta de la esquina con tus subagentes Cerca Banreservas, siempre disponibles en el salón, la ferretería, el colmado y muchos otros lugares a tu alrededor para que resuelvas tu banco fuera del banco. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba, pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuela, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Azua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente.